Bueno, vamos a ver hoy la configuración de herramientas online, es decir, en la realidad, en línea, ¿vale? Sabemos que una herramienta es un objeto que puede montarse en la muñeca del robot, y el punto central de la herramienta es el punto alrededor del cual se define la orientación de la muñeca asistente. Sirve para eso, para definir la orientación en los programas. Por ejemplo, podemos tener una herramienta, aquí no está dibujada la herramienta, aquí solo veis la muñeca, pero el TCP puede estar proyectado en otro punto, el punto central de la herramienta. TCP, punto central de la herramienta. Para configurar la herramienta online, debemos darle un nombre, simplemente darle un nombre y definir el punto central de la herramienta. Aquí no habría que distinguir entre herramientas con mecanismo y sin mecanismo, porque aquí la herramienta se mueve por sí sola, lógicamente, es la herramienta real. Entonces, una herramienta que tenga mecanismo, lo que hay que hacer es utilizar una de las salidas que esté acoplada, la salida que esté acoplada a ese mecanismo, y activarla o desactivarla. Hacer set pinza o reset pinza, si es una pinza o lo que sea, ¿eh? Por lo tanto, en online solo hay que decir la herramienta que es, el nombre y indicar el TCP. Vamos a ver cuál es el procedimiento que hay que hacer para indicar el TCP. Lo voy a explicar aquí de forma teórica y luego nos vamos a ir al robot y lo voy a hacer de manera real para que lo veáis. La configuración, por supuesto, ya que es online, se hará desde el Flex Pendant. El punto de la central de la herramienta predeterminada, o tool 0, el que viene por defecto y que no se puede eliminar, es el donde está el centro de la muñeca, donde va la brida, donde se sujeta la herramienta. Al crear una nueva herramienta, se define otro punto central de la herramienta, que si no se define ninguno, es ese mismo. Lo lógico es definir el que corresponda. ¿Veis? En la figura A, el punto central de la herramienta es que se marca ahí, es el tool 0. Este punto que tenemos aquí es el TCP del tool 0. ¿Cómo crear una herramienta? En el menú ABB podemos hacer desde la ventana movimiento o desde la ventana datos de programa, da igual. Aquí, bueno, lo que tengo seleccionado de la ventana movimiento, pues lo hacemos desde la ventana de movimiento. Pero haríamos lo mismo también desde la ventana de datos de programa. Los pasos son esos. Seleccionamos herramienta para ver la lista de herramientas disponibles. Seleccionar nuevo para crear nueva herramienta, introducir los valores de los campos. Esas son las ventanas que aparecen desde la ventana movimiento. Veis aquí abajo que pone, ha sido porque he abierto la ventana movimiento. Iríamos a dar herramienta, donde pone aquí tool 0, daríamos herramienta. Y desde la ventana que se me abre, que aquí no está, habría que dar la opción nueva herramienta. Digamos que estamos en el programa así y tenemos, por ejemplo, la Flex Pendant, la voy a sacar aquí virtual para que la veáis. Habría que ir a movimiento, ya digo, o a datos de programa sería lo mismo, movimiento, daríamos herramienta. Bueno, me pone la funcionalidad, está desactivada porque el controlador del robot está en modo automático. Aquí, siempre como al arrancar el Robot Studio se pone por defecto en modo automático, pues tengo esta cuestión a la hora de utilizar la Flex Pendant virtual, que no se suele utilizar así en el Robot Studio. En el sistema real, como siempre lo tenemos en modo manual, pues no hay problema, siempre me deja aquí. Entonces, para cambiar el modo, daríamos al panel de control desde aquí y daríamos la opción, esta de aquí, opción manual. Veis que el estado del controlador aquí abajo se pone en amarillo. Bueno, pues bien, lo que os estaba diciendo, daríamos herramienta y en este menú de herramienta, que les repito, no aparece aquí en la diapositiva, esta ventana de herramienta que no aparece aquí en la diapositiva, es donde habría que seleccionar nuevo para crear una nueva herramienta. Por ejemplo, yo aquí ya la tengo creada, he creado rotulador online. ¿Vale? Me sale aquí rotulador online 1, yo he creado ya la herramienta rotulador online. Lo vamos a hacer, no lo hagáis vosotros, porque ahí no lo vamos a hacer. Cuando lo hagáis lo tenéis que hacer aquí. O sea, lo que hagáis ahí no os va a servir para nada. Por lo tanto, no es necesario que lo hagáis vosotros. Yo lo he hecho aquí para intentar y para que lo vierais. Fijaros que tengo el rotulador TCP del otro día y el rotulador online de aquí. Entonces, a continuación, daríamos
OK, y ya está creada la herramienta. Para definir el TCP, existen 3 métodos diferentes para definir el TCP. Los 3 requieren que define las coordenadas cartesianas del punto central. La diferencia está en la forma de definir la orientación. Por ejemplo, el TCP con orientación predeterminada, se llama así, utiliza la misma orientación que la de la base o la placa de montaje del robot. Es decir, la misma orientación que el tool 0. Esa es la orientación predeterminada. También existe otra forma que sería igual, nada más que cambiando la orientación del eje Z. Pues si me interesa que vaya para arriba, para abajo, o que el eje Z vaya para otro lado. Y también tendríamos TCP con la posibilidad de cambiar la orientación de los ejes X y Z. ¿Vale? Nosotros vamos a utilizar la orientación predeterminada, pero que existen esas otras formas también. ¿Cómo se haría? En el menú ABB seleccionamos datos de programa. Aquí vendríamos, esto lo cierro ya está creada. Daríamos datos de programa. Te digo que se podría hacer también de la ventana movimiento, pero luego con lo que vamos a hacer habría que moverlo, ¿vale? Entonces no sería útil. Luego habría que ir a Tool Data para ver la lista de herramientas disponibles. Doble clic, ¿vale? Bueno, doble clic aquí porque lo estoy haciendo desde el ordenador. Ahí sería seleccionarlo y darle con el puntero. Y me sale esta ventana, que es la misma que habéis visto a la que yo he llegado también desde la ventana movimiento. Pero aquí he llegado desde la ventana datos de programa. Tenemos el rotulador que yo quiero sacar el TCP y, como indica la diapositiva, seleccionar la herramienta y en el menú editar damos definir, que es lo que aparece aquí. Definir, en el menú editar damos definir. Y en la ventana de diálogo que aparece hay que seleccionar el método a utilizar. Nosotros, por ejemplo, el método a utilizar aparece este, podríamos seleccionar cualquier otro. Da igual. Y luego me ofrece un método que voy a explicar ahora, para que lo veáis, que hay que poder coger 4 puntos para definir ese TCP. Los 4 puntos los cogeríamos dando a la ventana movimiento y aquí moviendo convenientemente, pues con orientación, con ejes, como sabemos moverlo, para coger esos 4 puntos. Y esos 4 puntos los vamos a ir asignando a estos puntos de aquí. Cuando tengamos un punto cogido, claro, ahora os explicaré qué puntos son, vamos aquí y daríamos modificar posición. ¿Vale? Modificado. Y así con los 4 puntos. Modificado, claro, moviéndolo todo. Yo aquí no he hecho nada, si hago aquí se me queda mal, ¿no? Y luego al final daríamos OK para que quede la herramienta o el TCP configurado. ¿Vale? Esto, bueno, pues como no me interesa, restablecer todo. Ese es el procedimiento. Así dicho de manera rápida. La cuestión es hacerlo. ¿Y qué puntos son esos que hay que coger? ¿Cómo hay que coger esos puntos? Pues hay que cogerlos de esa forma que indica la figura. Una forma que veis ahí. Es decir, hay que, apuntando a un mismo punto, mover la herramienta en 4 orientaciones diferentes. Lo más diferentes entre sí. Para que el sistema calcule las dimensiones de la herramienta y el punto donde tiene que estar orientada la herramienta. Ese es el método. Hay que apuntar a un punto concreto, da igual el punto que sea, pero las 4 posiciones tienen que ir al mismo punto, pero con orientaciones diferentes, tal y como se especifica en esa figura que veis ahí. Y para cada punto hay que mover el robot hasta la posición adecuada y modificar posición, como he dicho yo antes, y hacerlo con todos los puntos. Si el método que estamos utilizando es Z o ZX, también es necesario definir la orientación, que aquí me saldría. Seguramente si yo aquí pongo Z, me da la opción antes o después de elegir la orientación, ¿veis? Punto de elongación del eje Z, hacia dónde va el eje Z. Desde ese punto hacia dónde va. Entonces ya te da la dirección del eje Z. O el eje X, ¿vale? Nosotros vamos a coger por defecto esa.
Cuando los puntos están definidos, también puedes guardarlo en un archivo. Se puede guardar en un archivo si se quiere, no sería necesario, pero bueno. Entonces, en el menú posiciones tocaría guardar. Y que yo cuando estoy moviendo, aparte de asignar, podría decir, bueno, pues voy a guardar este punto con la orientación 1, con la orientación 2, pero nosotros no lo vamos a guardar. Cuando está todo, tocamos OK. En la ventana de diálogo, resultado del cálculo, puede cancelar o confirmar el resultado antes de escribirlo en el controlador. Es decir, que así se termina la configuración de la herramienta. Para ver o cambiar las herramientas disponibles, pues vamos al botón de configuración de herramientas. Si queremos cambiar una herramienta disponible que tengamos, también podemos ir desde aquí. ¿Vale? Damos al equipo y en Tool cambiamos la herramienta también que podamos, ¿vale? Tiene datos no válidos porque no lo hemos hecho. Entonces este sí que lo tendría seguramente, ¿no? Hemos cambiado la herramienta, entonces ya estamos definiendo otra herramienta. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, ahí tendríamos las opciones. Las herramientas que tienen accionamiento, en online no hay que especificar el accionamiento, simplemente hay que conectar una salida que asociaremos a la pinza y ahí conectarla a la válvula como está conectada o a la electroválvula que tengamos o al motorcito que lo tengamos. La conexión, tenéis ahí la forma de hacer la conexión. Tiene el robot unos conectores, el XS14 y el XS15, que son los conectores de las salidas. Luego tiene un conector también, que es donde tenemos la fuente de alimentación, el XS16. Y se conectan de esta forma, muy parecido a la conexión de las salidas de un autómata. Tiene la alimentación del módulo de salidas, donde iríamos con el positivo, lo que sería el común interno en un autómata. El común externo iría al negativo, también tendría que alimentar la unidad de salidas, porque la unidad de salida necesita alimentación de 0 y 24 voltios. ¿Vale? Y luego la salida en cuestión, que puede ser una electroválvula, como es el caso de la pinza, iría a la salida que yo quiero activar. ¿Va a la salida 0? Bueno, pues yo ya sé que cuando active la salida 0, se va a activar esta electroválvula y se va a cerrar la pinza. Entonces, en mi programa, cuando yo quiera activar la pinza, tengo que asignar a la variable pinza, a la salida pinza, tengo que hacer set pinza. Y esa salida tiene que estar mapeada en la dirección 0, porque esa es la dirección que yo he conectado. Aunque pone aquí output salida 1, en realidad el mapeado empieza por 0, 1, 2, 3, 4 hasta 9. Entonces sería más o menos así, hasta 7, perdón. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son las 7 salidas del módulo 14. Luego tenemos el módulo de salidas XS15, que también son otras 8 salidas, mapeadas también de 0 a 7. ¿Vale? Por lo tanto, aquí no hay que andar configurando si el mecanismo tiene movimiento o no tiene movimiento, simplemente hay que conectarlo. Conectar, veis que ahí en nuestro robot está la pinza que tiene una toma de aire conectada a la toma de aire que viene del compresor, y esa toma de aire va a una electroválvula. Y en la conexión de la electroválvula que está ahí, los cables de esa electroválvula son los cables que veis ahí, indicados, que van conectados de esa forma. ¿Vale? Por tanto, no hay más que definir en una herramienta online, simplemente hacer las conexiones. Y cuando vayamos a hacer el programa, hacemos set pinza, que está mapeada en la dirección 0. Y ya está. Y la pinza se cierra. ¿Vale? Igual que la estación que tenemos montada no solamente tiene la variable pinza conectada a la salida 0, sino que tiene otras variables. Ahí hay un cilindro, hay una mordaza, hay una cinta, hay unos pilotos que veis ahí, hay una serie de elementos que están conectados a estas salidas. Lo mismo que también hay el módulo 12 y 13, XS 12 y 13, que son los módulos de las entradas, que están conectadas a los pulsadores que veis en la estación, al pulsador, al interruptor, a la seta de emergencia, están conectadas a los detectores que hay en cada sitio. Y entonces el robot lo que hace pues es leer las entradas y asignar valores a las salidas.
Entonces, más o menos es eso. Pero que online no se trata de configurar la herramienta y decir, ahora quiero que se mueva la pieza para un lado. Y ahora, como hicimos el otro día o en la sesión anterior, para hacer un dibujo que se moviera como tal, que era una pinza. Ahora aquí simplemente es configurarla de ese modo. Empezaríamos aquí con otro apartado diferente. Carpeta, trayectorias y puntos. Es decir, lo que se refiere al tema de los puntos y las trayectorias cogidos en Robot Studio. Nosotros ya sabemos cómo coger puntos online. Ahora vamos a ver cómo coger puntos offline y sobre todo cómo tratarlos. Coger puntos offline, bueno, pues es una cosa muy relativa, porque al final lo que tenemos que en realidad hacer casos es a los puntos que hemos cogido en la realidad. Si queremos coger un punto offline desde Robot Studio, pues serán los puntos a lo mejor de aproximación o algo parecido, que no sean tan críticos. Pero yo desde un punto de vista práctico, yo no voy a coger un punto que sea exacto. No puedo coger online el punto exacto y luego a lo mejor trabajar desde Robot Studio con un incremento para un sitio o para otro. Por ejemplo, si tengo que llenar un palet, pues a mí me interesaría no coger todas las posiciones del palet, sino coger una posición real, la primera, y luego ir incrementando en el eje X, en el eje Y, en el eje X, en el eje Y o en el eje Z para ir ya cogiendo posiciones, ya sí desde Robot Studio, pero a partir de esa primera posición real. Entonces, en cualquier caso vamos a ver cómo se cogen puntos, cómo se crean trayectorias, incluso cómo se crean trayectorias que sigan a una curva. Estamos hablando de trayectorias sobre curvas que se han creado. Desde el menú, trayectoria y puntos es donde se visualizan, donde se ven los puntos y las trayectorias programadas por el sistema. Y también se encuentran los datos de herramienta y de objeto de trabajo. Es decir, desde el menú trayectoria y puntos, o sea, desde la ventana trayectoria y puntos, que lo tenemos en posición inicial, veis que está diseño y luego trayectorias y puntos. Entonces, dentro de trayectorias y puntos, pues tenemos aquí, veis, los puntos, dentro del objeto de trabajo y trayectoria y puntos, y luego en la carpeta trayectoria y procedimientos donde están los puntos y trayectorias del programa. Y aquí es donde están los datos de las herramientas. Visto esto, bueno, pues sencillamente sabéis que aquí están los puntos, y aquí están todos los puntos metidos en el WordOS 0, que no es aconsejable, siempre aconsejan crear un objeto de trabajo para cada tarea o para cada trayectoria o cada movimiento. Y aquí están las trayectorias, que están todas metidas en el módulo main. Esto forma parte de, como veis aquí, el programa de la práctica 3.2 que hicisteis con el Flex Pendant. Lo veis ahí, en la diapositiva. Tenemos dentro del controlador virtual todos los datos y demás. Deciros, como ya sabéis, que aquí aparecen los puntos y las trayectorias que hayamos cogido en la estación si hemos sincronizado con la estación. Es decir, si yo he creado todo esto como está hecho en realidad, está creado en la estación, para que aparezca aquí, como lo veis, he tenido que dar sincronizar con estación. ¿Vale? Porque realmente lo que me encontraba yo aquí era el programa de Rapid. Este fue el que hicisteis, concretamente, para hacer la práctica 3.2. Ahí tenéis las posiciones y las instrucciones que hiciste para coger la pieza de un sitio y ponerla a otro. Entonces, a partir de aquí, si yo quiero verlo aquí, tengo que dar sincronizar con estación para poderlo sacar y verlo ahí, ¿vale? La posición. ¿Qué es una posición? Es un punto que debe ser alcanzado por el robot. Tiene que ser alcanzado por el robot. Si no tiene alcance, no hay tal posición. Lo veis representado en el dibujo. Está compuesto por las coordenadas X, Y, Z, definidas en un sistema de coordenadas. Está definida también por la orientación. El ángulo en X, el ángulo en Y y el ángulo en Z, que alinea el TCP con dicho valor. Y está también definida por la configuración de los ejes. Ya hablé en la anterior sesión un poco de lo que es la configuración de los ejes. Es una configuración de 4 valores que define los cuadrantes de algunas combinaciones de ejes. Entonces, no se especifica claramente en qué consiste esa numeración y por qué tiene que ser esa numeración, pero sí que parte de la base de que para alcanzar una posición el robot puede alcanzarlo a veces con diferentes combinaciones de los ejes. Entonces la posición lo define eso. La coordenada a la que va
la orientación y luego si tiene que poner el brazo de una manera o de otra. A veces no alcanza el punto siendo el mismo X y Z y la misma orientación porque la configuración no es la adecuada para ir de un sitio a otro y nos da un error de que no alcanza. Eso se arregla normalmente cambiando la configuración. ¿Qué es la ruta, una ruta o una trayectoria? Una ruta o una trayectoria es una secuencia de instrucciones de movimiento hacia las posiciones. ¿No? Es moverte a las distintas posiciones. Eso es una trayectoria. Básicamente podríamos considerar lo que es un programa. ¿No? Lo que pasa es que un programa puede incluir otras instrucciones diferentes además de la trayectoria. Las trayectorias son secuencias de movimiento y una instrucción de movimiento se compone de, eso es la trayectoria, una referencia a una posición y otros datos del movimiento. Si el movimiento es articular o lineal, move J o move L, move C, ¿no? Eso sería la forma de la instrucción. Hay que indicar la velocidad, la precisión, todos esos parámetros, la herramienta también. Todos esos parámetros conforman parte de una instrucción de movimiento y objeto de trabajo. ¿Vale? Todo eso son propiedades y características de una instrucción de movimiento. Decir a dónde nos movemos. Decir qué tipo de movimiento es. Por articular, que es la J, por L, por lineal, que es la L, el movimiento circular, ya lo veremos, que es con una C. También hay que definir la velocidad, hay que definir la precisión, y hay que definir la herramienta y el objeto de trabajo. Normalmente eso no es que nosotros lo tengamos que meter manualmente. Cuando decimos un movimiento, sobre todo si lo hacemos desde la estación, te mete todos los datos por defecto que luego tú puedes configurar. Y si yo meto aquí una instrucción de movimiento, yo la puedo modificar, porque aparece move J, y deberíamos modificar una instrucción. Velocidad, zona, que es la aproximación, la herramienta, la configuración, si yo quiero cambiar la configuración, estas son las configuraciones, ¿vale? Para esa posición. Bien, tenemos ahí todas las opciones de modificación de la instrucción. Si yo lo que quiero es editar, que también es otra opción, aparece aquí una ventana con lo mismo, ¿eh? El tipo de movimiento y donde yo puedo activar todas estas cosas. Son una serie de parámetros, los más esenciales serían eso: la velocidad, la aproximación, la herramienta, ¿no? Tenéis ahí todo eso. Es otra opción también para modificar instrucciones. Por lo tanto, una vez que se han creado las instrucciones, o bien modificar posición, o editar instrucción, o modificar una instrucción. Si yo quiero poner una instrucción de movimiento, de una manera sencilla es coger la posición y arrastrarla hasta la trayectoria. Entonces se crea una instrucción de movimiento a esa posición. ¿Cómo se crean posiciones desde Robot Studio? Una forma es la opción, pues eso, crear objetivo, crear posición, que es pestaña, inicio, posición, crear posición. Digamos, pestaña, inicio, lo tenemos aquí, posición. Entonces, crear posición de ejes, crear posición de puntos, o crear posición a partir de una lista. A lo largo de una superficie o de un borde. Tenemos esas tres opciones. Crear puntos sencillamente es, creamos punto, se abre aquí una ventana y yo digo el punto. Esto no es recomendable a no ser que sepamos concretamente las características de ese punto, porque si no, pongo ahí unos números y a lo mejor no lo alcanza. La opción crear posición de ejes es también lo mismo, nada más que a partir de los ejes, a partir de los valores de los ejes. Ejes del robot, los tenemos ahí, o ejes externos incluso. Aquí yo puedo indicar el valor de los ejes también metiéndolo, pero esto es más difícil todavía. Crear una posición a partir de cada uno de los 6 ejes, así, sin ninguna referencia ni nada. O bien a partir de una lista. No hemos creado eso, en fin, eso es una forma de crear posiciones. Tenemos ahí, ejes. A partir de objetivo, a partir de los puntos, lo que hemos visto antes. Tenemos los puntos de orientación y esos también se almacenan en el objeto de trabajo que nosotros hayamos previsto, ¿no?
Y ya está. Programar posiciones es la más útil desde el punto de vista que, por la forma que se tiene de programar posiciones desde un elemento virtual al cual yo no sé qué puntos voy a tener acceso. Entonces, la forma de programar una posición es mover el robot a donde yo quiero llevar, que es lo más sencillo. Si yo muevo el robot a donde yo lo quiero llevar y lo pongo donde lo quiero llevar, sé que va a alcanzar esa posición. Y luego dar programar posición. Tan fácil como eso. Yo puedo llevar al robot de varias formas. O bien moviendo los ejes, de esta forma, o bien moviendo X y Z. Es decir, yo puedo mover el robot por ejes, moviéndolo así, como sea, ¿vale? De un eje, de otro, incluso poniendo los números. Puedo mover el robot lineal, como vimos el otro día. O puedo mover el robot a mano alzada, como sea, o por referencia, llevar en posición al robot a un punto de posición y por referencia. Y entonces, una vez alcanzada la posición a la que yo quiero ir, vamos a suponer que yo quiero ir a esta posición, por ejemplo, lo que hay que hacer sencillamente es programar posición. Programar posición, programar instrucción, que sería lo mismo. ¿Vale? Doy programar posición y la posición se ha programado. Ahora mismo no la vemos, pero ha aparecido aquí abajo. ¿Veis? Es esa. Eso sí, también ha aparecido aquí en Mover Target 20. A lo mejor yo solo quiero programar, guardar la posición y todavía no quiero moverla. Entonces ahí eliminaría, pero la posición ya se ha creado. Entonces este es el método desde Robot Studio, bueno, pues uno de los métodos más sencillos para crear una posición. O bien metiendo los valores, o bien llevar el robot a posición y dar crear instrucción o crear posición. La comprobación del alcance, comprueba si el robot puede llegar. Realmente esta opción ya no existe como tal en el programa. Esta ventanita no existe como tal, porque lo hace de manera automática. Y lo hace de manera automática, podemos elegir lo que lo haga o no. Poniéndonos en las instrucciones como tenemos aquí, vemos si el robot alcanza la posición, ver robot en posición, o simplemente lo que antes era la opción botón derecho, punto trayectoria, alcanzabilidad, que ya no existe, sería botón derecho, comprobar alcance, que veis que está seleccionado por defecto. ¿Vale? Por lo tanto no hay que hacer nada. Si yo quiero deseleccionarlo, pues no se comprueba el alcance de esa instrucción, lo cual no es muy útil. Fijaros cómo yo, si lo vuelvo a poner otra vez, aparece aquí un pequeño reloj de arena que lo va calculando. Comprobar alcance, un ratito y ya está. Por lo tanto, esta opción de alcanzabilidad no es algo que esté disponible ahora porque no es necesario. Aquí se traduce. Si tiene alcance, pone estas flechas azules, y si no tiene alcance, pone una X o un símbolo de prohibido porque no llega a alcanzar y ya está. Otra forma de comprobar el alcance es lo que yo he hecho, es ver el robot en posición. Fijaros que tal y como está puesto, el robot, voy pasando de posiciones, posición 6, posición 5, posición 4, el robot va cambiando si puede llegar, ojo, con esa configuración, en este caso, de la posición esa que hemos puesto ahí, la configuración que ha debido ser cambiada, veis, no puede llegar desde ahí hasta ahí. Si quieres conservar la configuración, veis, llega ahí y ya no va a la anterior. Si hago de inicio a lo mejor, ¿veis? Con la configuración esa que ha cogido, ya no va a otras. De inicio ya no va a la 1, a la 2. Habría que cambiar las configuraciones para que pudiera ir. Ahora, con estas configuraciones que tiene puestas en el menú, ahí abajo, pues sí que va. Aquí no alcanza desde ahí, pero vamos. ¿Y eso cómo es? Pues es dar aquí, desde posición inicial, ver robot en posición, que también lo tenemos. Si damos botón derecho, como dice aquí en la diapositiva, ver robot en posición, sobre punto o trayectoria, damos ahí, botón derecho, y daríamos ver robot en posición, que lo tenemos aquí también. Es otra forma de comprobar el alcance, ver robot en posición. Para crear una trayectoria, pues
primero se crea la trayectoria vacía, que es pestaña inicio, ruta y crear trayectoria vacía, y luego llevar los puntos a esa trayectoria. Una trayectoria podría considerarse como una trayectoria, como un subprograma. A partir de las posiciones creadas se crean las órdenes de movimiento. Para crear una orden de movimiento, botón derecho, posición, añadir trayectoria y añadir una nueva trayectoria, que es lo que hemos hecho. También puede configurarse las trayectorias creando la trayectoria y arrastrando los puntos. Por ejemplo, yo puedo crear aquí una trayectoria, una nueva trayectoria, ruta. He creado el path 10, ¿veis ahí? Y yo puedo configurarla pues llevando las posiciones. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Arrastro y las llevo al path 10. Y ya se han creado esas trayectorias. ¿Vale? Aquí veis, me da prohibido, prohibido, prohibido y habría que cambiar la configuración. La forma de arreglarlo es, o bien, para esa misma posición, darle al robot para que coja otra, o bien decir, bueno, este que está bien, que tiene la orientación la correcta, voy a decir, botón derecho, copiar orientación, ojo que esto os puede pasar, porque el punto, fíjate hacia dónde tiene la Z, y en los puntos donde está, decimos, pegar orientación, aplicar orientación, y ya está. ¿Lo veis? Aquí, tampoco, pues aplicar orientación. Y así podemos ir haciendo hacia donde no lo pueda alcanzar. Aquí, aplicar orientación. Es decir, coger una orientación que esté bien, aplicar orientación, o si ya quiero decir, bueno, pues quiero esta y esta. A las dos, selecciono las dos y digo a las dos, aplicar orientación. ¿Vale? Y ya quedaría más o menos ya resuelto. Y aquí, bueno, pues sí que nos moveríamos de esta a esta, luego a esta, y luego aquí hay un problema, pues también haríamos lo mismo. Posición 3, la posición 3, aplicamos orientación y ya está resuelto. ¿Vale? Entonces, a veces el tema de que no haya quedado mal una orientación por lo que sea, se puede resolver de ese modo. Bueno, continuamos con la generación de puntos y trayectorias. Se puede generar una trayectoria a partir de puntos que hayamos creado y luego llevar los puntos, arrastrar los puntos a la rutina que yo quiera llevarlos. O bien también se pueden crear trayectorias a partir de curvas, a partir de figuras, curvas, que pueden ser curvas o rectas, pero bueno. Aquí vamos a ver cómo se crea una trayectoria a partir de una curva. En primer lugar, es necesario crear una curva. La podemos crear a partir de un dibujo ya hecho o bien a partir de modelado, la opción curva. Y ahí dibujamos la curva que queramos. Estamos en modelado, sería aquí en el programa nuestro, como sería, iríamos a modelado. Y aquí podemos crear la curva que queramos, círculo, círculo con 3 puntos, arco, arco elíptico, elipse, en fin, distintos tipos de curvas. Son líneas. Y entonces se trataría de que a partir de una curva ya creada, hacer que la herramienta siga la trayectoria de esa curva. Si eso no es una curva, si es una recta, es fácil, no hace falta nada más que poner 2 puntos. Punto principio y punto final. Entonces la herramienta va del punto inicial al punto final trazando la línea. Pero si es una curva que tiene una serie de puntos, pues existe la utilidad de generar automáticamente unos puntos que sigan a esa curva. Entonces tenemos que tener la curva hecha, y una vez que tengamos la curva hecha, tenemos que crear las posiciones. Crear la posición origen y destino. Y a partir de ahí, origen y destino, que puede ser el mismo o no. Ahí tenemos una curva cerrada. Pero bueno, no es necesario ni siquiera crear la posición origen y destino, porque la posición origen y destino se va a crear con la opción de crear trayectoria automática, que sería pestaña inicio, ruta, trayectoria automática. Es decir, vamos, pestaña inicio, ruta o trayectoria, y no creamos una trayectoria vacía, creamos una trayectoria automática, como dice la diapositiva. Al crear una trayectoria automática sale esa ventana. En esta ventana se selecciona la curva,
simplemente señalándolo, la curva, y ahí aparece. Y luego tenéis aquí los parámetros para generar esas posiciones. Puede ser parámetro lineal o circular. Lineal establecería líneas y la distancia mínima la pondríamos aquí, de esas líneas. Cuanto menos distancia entre puntos, más puntos se generan. Cuanto más distancia entre puntos, menos puntos se generan. Pero ya la curva no es tan fiel. ¿De acuerdo? Y cuanto más puntos, pero claro, tenemos que buscar un compromiso entre la fidelidad de la curva o la fidelidad de la trayectoria y una cantidad de puntos. Si ponemos ahí una distancia muy pequeña, por ejemplo, como está puesto ahí, una distancia de 10 milímetros, pues a lo mejor se crean cientos de puntos. Y a lo mejor no me interesa crear tantos puntos. Entonces ahí ya tenemos que ver el rigor exigido para realizar esa curva. Lo vamos a ver de manera práctica cómo se haría. Y todo esto es muy intuitivo porque de algún modo no hace falta meter estos números, se van a generar según nosotros vayamos marcando la curva, como vais a ir viendo. Tenemos aquí todos estos conceptos. Y veis aquí el ejemplo, con esta curva, esta elipse, se han creado todos estos puntos, con estos parámetros, una distancia en milímetros de 0,10 milímetros, una tolerancia de más 50 y un parámetro de aproximación lineal. De momento esto lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque lo que viene a continuación es crear puntos y trayectorias con Flex Pendant, que eso ya lo conocemos. Esto lo podemos pasar bastante más rápido porque ya lo conocemos, ya hemos creado puntos, porque con Flex Pendant no se crean trayectorias, se crean puntos, como habéis hecho vosotros con la práctica 3.2, por lo tanto no hay mayor misterio.